Bueno, muchos se preguntarán por qué predico tan seguido. Bueno, ya me lo han preguntado. La ocasión pasada que prediqué el viernes estaba supliendo a un compañero y esta es la ocasión en la que a mí me correspondía predicar, entonces esa es la razón. Quiero que abras tu Biblia y vayas ahí a Gálatas y la tengas abierta en el capítulo 1. Y cuando ya la tengan pueden decir amén. Amén. Entonces, vamos a estar meditando un poco en el capítulo 1 del versículo 1 al 10, pero voy a leer, quiero que me sigas con tu vista, voy a comenzar a leer del versículo 6 en adelante. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dura palabra que confronta, que te pone a pensar un poco. Quiero que imagines algo y que pongas esta imagen en tu cabeza. Imagina que tienes a dos señores enfrente y uno de estos señores está vestido de una manera humilde, es sencillo, su manera de hablar es sencilla, su lenguaje es entendible, no es muy elevado. Y hay otro personaje, es ostentoso, se viste de una manera pues muy apreciable, tú lo puedes ver y pues es imponente su manera de plantarse frente a ti. Y el uno simplemente te propone libertad, el primero, y el segundo simplemente te ofrece que decidas hacer lo que quieras hacer. Y quiero que mantengas esta imagen en tu cabeza durante toda la predicación, y durante la predicación vamos a ir viendo quién es quién. Es muy interesante lo que Pablo va a empezar a escribir a los Gálatas. Si vemos un poco el contexto y si nos vamos un poco a Hechos, nos vamos a dar cuenta que Pablo es la segunda vez que va, no la segunda vez, es la primera carta que le escribe a los Gálatas, pero él mismo los había evangelizado, si se pudiera usar ese término. Él mismo había llevado el evangelio hasta ellos, él mismo había fundado esa iglesia, por decirlo en términos prácticos. Entonces, es interesante cómo empieza a hablarles. Lo primero que les habla en los primeros 4 versículos es como recordando el evangelio que ya había llevado antes. Pero lo segundo, en el versículo 6, no hay otra carta de Pablo que comience con tal fuerza, con tal severidad. Las demás cartas de Pablo comienzan podemos ver en Romanos que comienza elogiando, podemos ver en otras cartas que también comienza como que elogiando un poco a la congregación a la que se va a dirigir, recordándoles la esperanza de la vida eterna. Pero aquí no, aquí en el versículo 6 de lleno llega y les dice: hey, ¿qué onda? Y es en un tono enojado. Si pudiésemos sentir cómo Pablo está escribiendo, hay cosas que no se pueden transmitir a los textos, hay expresiones que no se pueden transmitir a los textos, y lo más que puedes hacer para transmitir es la severidad de las palabras. Pero no puedes transmitir que Pablo esté diciendo: estoy maravillado de que tan pronto te hayas alejado de Cristo. Eso no lo puedes transmitir así, no puedes poner eso en papel. Puedes poner las palabras y abogar a que el que las vaya a leer más adelante tenga la capacidad de entender esas palabras que tú estás escribiendo. Ahora, hay una enseñanza interesante aquí. Esta palabra no nada más era para los Gálatas. Dice la palabra de Dios que toda palabra es útil para instruir, para redarguir, para enseñar, ¿no? Entonces para nosotros también es, y cabe como que reflexionar un poco en lo que estamos haciendo hoy en día como iglesia.
sabemos que de antemano que Pablo no se está refiriendo a una iglesia que se llamara Galacia, es más bien es un terreno, un conjunto de iglesias, una comunidad de iglesias. Entonces, nuestra iglesia metodista es una comunidad de iglesias y tenemos que ver cómo el Señor nos habla cada día. Es triste, hermanos, que la voluntad del hombre siempre sea de constante alejarse de la palabra de Dios, que es lo que Pablo está atacando. Pudiésemos recordar Jueces 17, versículo 6, si alguien gusta buscarlo, por favor. Jueces 17, versículo 6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, estamos en un tiempo donde no hay rey en Israel y cada quien hace lo que bien le parece. Y si pones atención, en el versículo 6, dice que se están alejando para seguir un evangelio diferente. Se están alejando por voluntad propia, llamados por otra persona, pero por voluntad propia se están alejando de ese evangelio. Están haciendo lo que quieren, no están permaneciendo en lo que Pablo les había instruido como evangelio. No están siendo firmes en la palabra de Dios, si lo pudiéramos trasladar a este momento. Entonces, una constante de la humanidad, una constante más específica del cristianismo, es alejarse de Dios. Para alejarte de Dios, tiene que haber una motivación para alejarte de Dios, ¿no? No te alejas nada más porque sí. Bueno, a veces. Pero aquí Pablo está condenando algo. En el versículo 7 aclara que no hay dos evangelios diferentes. En el primero dice, están desviándose a otro evangelio, y dice, más bien que no hay otro evangelio, sino que hay algunos de vosotros que os perturban. Y esto debe de hacerte ruido, o por lo menos a mí me hace ruido. Siempre, cuando se trata de interpretar la Escritura, se van a interponer muchas cosas en el camino. Antes de llegar a la verdad de la Escritura, antes de poder llegar a lo que Dios te está hablando, va a estar en tu mente todo eso que tú has aprendido de niño, todo eso que te han enseñado, se podría decir en el seminario, todo lo que has aprendido en la iglesia, y algunas cosas no van a ir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces tu interpretación del texto va a pasar antes por todo lo que ya mencioné, y tu aplicación entonces va a estar guiada a ese mismo rumbo, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo en términos muy generales. Y hay dos constantes que yo veo. En el capítulo 5 también nos habla de no irnos al otro extremo, a usar la libertad de Cristo como ocasión para la carne o como libertinaje. Entonces estos dos extremos los está marcando Pablo en Gálatas, en todo Gálatas, pero es una constante de toda la vida. Tú puedes ver cuáles son las dos corrientes teológicas más fuertes y puedes darte cuenta que una es legalista y la otra es liberal. Y puedes darte cuenta entonces que los grupos de cristianos que se fundan en ellos, entonces van a tener una de estas dos corrientes, y ninguna, o escasas iglesias, vamos a decirlo así, permanecen en una verdadera interpretación del texto, de lo que Dios quiere como voluntad para ti. Y esto es a raíz de que el hombre siempre quiere hacer de constante su propia voluntad, quiere vivir para sí mismo. Segunda de Corintios 5 nos dice que debemos de dejar de vivir para sí mismo, para nosotros. Debemos de dejar de vivir buscando nuestro propio bien. Jesús mismo nos dijo, toma tu cruz y sígueme. Pablo no está simplemente juzgando el hecho de que judaizaran. Pablo no está juzgando el hecho de que seas, o de que pudiese ser, de usar la libertad como libertinaje. Pablo está yendo más allá. Pablo está yendo a ese punto en tu corazón donde pones tu confianza en Dios o pones tu confianza en ti mismo, y entonces si pones tu confianza en ti mismo vas a distorsionar el evangelio, o podemos distorsionar el evangelio.
Pablo es lo que está atacando. Pero como siempre, no todos son malas noticias. Pablo antes les acaba de dar la noticia que para mí es la más grande o una de las noticias que más me ha alegrado. Y es a raíz de esa noticia que yo estoy predicando aquí. Un día alguien se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Jesús te puede salvar. Y yo me preguntaba, pues, ¿de qué me puede salvar si yo estoy viviendo bien? Yo estoy con el rico, se viste bien, habla bonito. ¿Sí recuerdan a los dos personajes? Y yo dije, ¿Jesús de qué me va a salvar? Pero Pablo aquí nos dice, quiero que leas conmigo los primeros 5 versículos ahí con tu vista. Y dice, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora quiero hacer como un paréntesis. Cuando yo me convertí, yo ya estaba en la iglesia metodista, yo ya asistía esporádicamente, pero yo en cierta manera ya estaba en la iglesia. Entonces, por eso mi pregunta, ¿de qué me puede liberar Cristo? ¿Cuál es la voluntad de Él? Sí, Él me ama, ¿no? Entonces, cerrando ese pequeño paréntesis, Pablo hace 2 aclaraciones que a mí me parecen muy importantes aquí. Primero se presenta y dice quién lo ha encomendado. Sí, y lo voy a trasladar a nuestra vida. Y si tú te presentas a una congregación y llegas y dices, a mí me ha encomendado el seminario como pastor, ya la regaste. Pablo nos está dando la pauta como pastores, como futuros pastores o como seminaristas, para cómo te debes de presentar. Él dice, no de hombres ni por hombres. Y es muy interesante esa afirmación, no de hombres ni por hombres. O sea que su idea no surgió de un movimiento humano, podríamos verlo así, ni impuesto por un movimiento humano. Vamos a decirlo, su enseñanza no nació en una interpretación de sí mismo, de las personas que lo rodearan. Pero tampoco él está acercándose a la gente porque un grupo específico de personas lo hubiesen mandado a predicar a Galacia. Lo podemos entender mejor. No salió de un seminario y después se presentaba como si saliera de ese seminario. Él dice, a mí no me instituyó nadie, a mí me instituyó Dios. Bueno, tal vez utilicé mal esa palabra. A mí no me envió nadie, a mí me envió Dios. Lo que te voy a decir a continuación es palabra de Dios, no es lo que me enseñaron en un seminario, no es lo que me enseñaron en alguna escuela, no es lo que aprendí con los judíos. Y sabemos cuánto aprendió él con los judíos. Sabemos que él sí sabía al derecho y al revés el Antiguo Testamento. Entonces es interesante lo que Pablo está haciendo aquí. No vayas a malinterpretar. No después te vas a salir del seminario. No, es bueno estudiar aquí. Pero no es tu carta de presentación. Tu carta de presentación es que Dios te ha dado el llamado y Dios mismo te ha enviado. Y el mensaje que vas a predicar entonces tiene que ser el de Jesús. No puede ser el de nadie más. Y esa es aunque parezca un poco riguroso, esa es una gran noticia, porque lo que nos va a decir Pablo no lo está diciendo la inteligencia del hombre, no lo está diciendo la filosofía del hombre tampoco, no lo está diciendo como un ideal tampoco, lo está diciendo como palabra de Dios. Él está diciendo, esto es lo que Dios quiere para ti. Y lo que Dios quiere para ti es hermoso. No puedo sonreír mucho acá arriba, a lo mejor por los nervios, pero es hermoso. No sé cómo expresar qué tan gozoso es para mí lo que va a expresar Pablo a continuación. Él dice, y todos hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros del Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo. Aquí simplemente les está recordando
lo que Dios ya les dio. Bondad inmerecida y paz sea siempre con ustedes. ¿Por qué? Porque ya tienen el Evangelio, porque ya están como iglesia, ya forman una comunidad de creyentes. Pero el que sigue, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Ahí está la noticia. La voluntad de Dios, dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esa es la voluntad de Dios, que tú seas libre. Que tú seas libre de este siglo, que tú seas libre de las filosofías de este siglo, que tú seas libre del pensamiento de este siglo, que seas libre de ti mismo. Esa es la voluntad de Dios. Y esa es la buena voluntad de Dios. Para librarnos de nuestros pecados. Para darse por nosotros. ¿A quién no hace que esta noticia, a quién no hace que se ponga gozoso? Ahora, lo más bonito es que esta noticia no es solamente para ti o para mí. Es para todo el mundo. Puedo recordar Juan 17, versículo 20, donde dice: Padre, no solamente oro por mí, sino que oro por aquellos que han de creer por el testimonio de los 12. Parafraseando el versículo. Hermano, estás llamado a ser de testimonio para la comunidad. Y no hay mejor noticia y mejor testimonio que presentarte con el testimonio de Jesucristo en tu vida. Para pasar a la última parte del sermón, quiero que alguien lea el versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nos encontramos entonces en que la voluntad de Dios es buena, es perfecta. Y cabe hacer una última pregunta entonces. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga a partir de hoy? La respuesta es otra pregunta de Pablo, que ya la leyó mi compañero. ¿A quién busco agradar? Y ahí está lo que te dije que Pablo estaba atacando desde el principio. ¿En quién está tu confianza? Porque en quien pones tu confianza es a quien buscas agradar. Si pones tu confianza en Cristo, vas a buscar ser esclavo de Cristo, como lo dice el versículo 10. Dice en tu Biblia, dice, no sería siervo de Cristo. Pero en el griego literalmente está diciendo, no sería esclavo de Cristo. Hay más de 25 palabras en el griego para decir siervo, o para decir estar al servicio de, o para decir que ayudas a. Pero doulos, que ya lo hemos visto con la predicación de algunos otros compañeros, doulos es una palabra que se usa específicamente para decir esclavo. Por diferentes razones a través de la historia tan negra de la humanidad y por tanta esclavitud, se decidió que en las Biblias se pusiera siervo, entendiendo el contexto. Pero la verdad es que tienes que ser esclavo de Dios, o tienes que ser esclavo del mundo. No hay no hay una tercera opción. No hay libertad sin esclavitud, y no hay esclavitud que no lleve a la libertad. Y voy a explicar un poco esa frase. No hay esclavitud que no conlleve libertad. Si eres esclavo de Cristo, vas a ir a la libertad perfecta, a la libertad de ti mismo, a la libertad de este mundo, a la libertad que ya estoy explicando un poco. Y si eres esclavo del mundo, te va a llevar una libertad aparente, porque al fin de cuentas es libertad, pero no es la libertad que Dios quiere para ti. Porque vas a hacer lo que quieres, porque vas a hacer lo que bien te parece. Y entonces ese es cierto tipo de libertad. Pero no hay libertad que no se dé bajo la esclavitud también, porque tienes que ser esclavo de Cristo para ser libre, o tienes que ser esclavo del mundo para ser aparentemente libre. Entonces, la exhortación o lo que Dios quiere
es que seas libre viviendo como su esclavo. Dios te propone una salvación mayor que la insignificante libertad, que más bien es libertinaje. La voluntad de Dios es que seas libre no solo de este siglo malo, sino también de tus propios pecados, de Satanás mismo, a costa de ser esclavo del único Señor de toda la tierra. Yo quiero permanecer en esa libertad. El llamado no es para gente nueva ahorita, el llamado es para gente que ya está en el camino del Señor. El llamado no es a incorporarte a ser esclavo, el llamado es a que permanezcas siendo esclavo de Cristo. Una vez que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, aceptaste ser su esclavo, aceptaste ser su siervo en toda la tierra, aceptaste hacer su voluntad, sea cual fuera esa voluntad de Dios. Entonces, vivamos como esclavos de Cristo, y entonces te darás cuenta que siendo un esclavo de Cristo serás un ejemplo para la comunidad. Serás un ejemplo no solamente para los cristianos, serás ejemplo también para quienes te rodean cotidianamente. Y entonces el reino de Dios se va a extender. La salvación de Jesucristo va a llegar a más personas cuando tú seas esclavo de Cristo realmente, día con día. No nada más en clase, no nada más cuando predicamos, no nada más en las iglesias a donde vamos. Cuando día con día, cuando en lo más íntimo, cuando nadie te ve, ahí sigas siendo esclavo de Cristo, entonces Dios va a usar tu vida para impactar este mundo. Cerremos nuestros ojos.